usa la inteligencia. Hoy te voy a mostrar una nueva función que Kling implementó hace muy poco, unas pocas semanas, y que está funcionando realmente increíble y que consiste en entregarle una, dos, tres, hasta cuatro imágenes y que en las una, en un video, pero imitando bastante bien o calcando prácticamente lo que aparece dentro de esas imágenes al punto que le puedes entregar tu propia cara y la respeta, pero 99% si es que no 100, y la incluye en un video. Vamos a ver eso ahora en un segundo, pero para los que vienen recién conociendo Clink, revisemos muy cortito. Como siempre, vas a encontrar el link abajo en la descripción para que puedas ocuparlo. Hacer la advertencia de que actualmente el plan gratuito está funcionando muy lento. Esa es una de las razones por las cuales quise volver a pagar este generador de video, pero eso no era suficiente, la verdad. La razón por la cual volví a pagarlo es la función que acabo de mencionar y que vamos a ver ahora en unos momentos más. Pero antes, muy breve. Como todo generador de video, Kling te permite hacer imágenes o videos, en realidad imágenes animadas, en base a una instrucción escrita. Y aquí estamos viendo un ejemplo que para los que siguen el canal lo habrán visto, el videoclip de El elefante de fuego. Y esto es tan simple como entregarle una instrucción. Por lo general funciona mucho mejor en inglés, por eso aquí yo le puse en inglés Elephant made of fire running through a beach, que es elefante de fuego corriendo por una playa. Y el resultado me parece pero espectacular. O sea, teniendo en cuenta que esto está en el formato estándar, ¿sí? No es la máxima calidad de imagen que sí te da el formato profesional. Veamos ahora otro ejemplo del videoclip del elefante de fuego, pero ahora en base a una imagen que yo le entregué. ¿Sí? Como podemos ver a la izquierda, en lugar de entregarle tú una instrucción escrita, si te vas acá arriba donde dice text to video, vas a entregarle una instrucción escrita. Si te vas a image to video, vas a entregarle una imagen y la va a animar. Y aquí podemos ver, esta era una imagen que yo hice con el chatbot de Meta, que te está dando imágenes gratuitas y videos breves también gratuitos por si acaso. Pero yo prefería animarlo acá porque me parece que queda increíble, ¿sí? O sea, mira el elefante, las pisadas, cómo se marcan, cómo se mueven los autos. Muy bueno. Aquí otro ejemplo también, ahora con el modo profesional, un video de 10 segundos, ¿sí? Esto también en base a una foto, ¿sí? Una foto, perdón, a una imagen generada, en este caso con Flux. También pueden buscar ese video en mi canal. Era la imagen de Putin con Trump dándose un beso y aquí lo animó y me parece que bastante bien. Un video de 10 segundos. Pero bueno, en general, como te venía diciendo, hay un montón de cosas que se pueden hacer con Kling en base a instrucciones escritas o a imágenes. Aquí quiero dar solamente un último ejemplo de instrucción escrita. Nuevamente en el modo profesional, aunque aquí se lo pedí solo de 5 segundos, pero mira esto por favor. Lo voy a decir en español aunque está en inglés, pero es un humano vegetal mutante viniendo hacia la cámara mientras fuego verde le sale de las manos, ¿sí? Veamos esto. No, es que esto es una locura. Yo lo encuentro realmente impresionante, ¿sí? Y aquí también, tú le puedes pedir más de una versión, en este caso le pedí dos, y vamos a ver cómo quedó la segunda. Quizás un poquito menos buena que la anterior, no sé, pero mira la cara, mira el fuego, el brillo, el reflejo en la... No, la iluminación, todo el cuerpo como de mutante vegetal, no, impresionante, a mí me parece realmente impresionante. El modo profesional logra estos videos de un estándar mucho mayor. Veamos cómo está animando fotografías y es capaz, mira, esto. Esta es una fotografía de mi hermano que le entregué acá y la instrucción que le di fue simplemente man raises his right hand, o sea, el hombre levanta su mano derecha, y además de respetarlo súper bien, es capaz de interpretar que mi hermano, con ese peinado que tiene, con el pelo peinado hacia atrás, tiene una colita y efectivamente la tiene. Entonces le salió muy de suerte, pero está increíble, ¿sí? Lo único que quizás tiene unas pequeñas fallas es en los dientes, eso no le terminó de quedar perfecto, pero también muy bueno. En todo caso, mencionar que esto no siempre es así, ya como todos los generadores de video y los modelos de inteligencia artificial en general, puede fallar, ¿sí? A veces te va a salir con cualquier cosa, pero generalmente funciona. Mira, aquí, perdón, un último ejemplo ahora sí de animando una foto. Esto es porque hace poco fui a dar una charla para el equipo de jefatura de comunicaciones de Falabella. Más de algunos sabrán, no sé, por lo menos los chilenos, los latinoamericanos, que Chayanne es rostro de Falabella, una multitienda muy grande acá en el continente. Y mira esto, o sea, yo la foto la generé con Grok, la inteligencia artificial de Twitter, sobre la cual también puedes encontrar un video en este canal, y la animación la generé aquí en Kling. Y mira, o sea, la cadencia de movimiento, muy humano. Pero bueno, ahora sí, perdón que me demore tanto, pero es que me voy encontrando con ejemplos. Aquí ya llegué a lo que quería mostrar ahora. ¿Y cómo funciona lo que quiero mostrar ahora? Mira.
Vamos a elegir esto y vamos a mirar aquí con cuidado. Si te fijas, aquí a la izquierda me metí a donde dice Elements, ¿sí? El momento de hacer Image to Video, ahora también, como puedes ver acá arriba, tienes la opción de poner Elements, ¿sí? O elementos. Y eso te permite entregarle hasta 4 fotos. Suele funcionar mejor con 2 o 3 en todo caso, pero esto es lo que se hace normalmente. Se le entrega una foto de un ambiente, ¿sí? De un entorno, podríamos decir. Esta fue la que le entregué yo. Se le entrega la foto de un objeto, en este caso le entregué esta bola disco digital, podríamos decir, que todo esto generado con otros generadores de imágenes, en todo caso también puede generar imágenes dentro de Kling. Y lo último que le entregué fue una foto de mi cara, ¿sí? Así de simple. Bueno, y con estos tres elementos, esto fue lo que generó. Yo lo encuentro buenísimo, ¿sí? Yo lo encuentro buenísimo. Cómo recoge mi cara, cómo podemos ver al fondo el entorno exactamente igual o prácticamente igual, la bola exactamente igual o prácticamente igual, solo que animada, las manos bien hechas, mi cara. Fantástico. Probemos ahora con imágenes que sean 100% digitales. Mira acá. ¿Qué fue lo que le entregué acá? Este, que es como un humano tiburón mutante naranjo extraño, ¿sí? Y esta otra, que es la cara de una elfa, ¿sí? O medio cuerpo de una elfa. Y le puse, ¿cuál fue la instrucción que le di? Sharkman and elf holding hands while they walk on a beach. O sea, el hombre tiburón y la elfa sosteniéndose las manos o van de la mano mientras caminan por la playa. Y mira esto, por favor. O sea, es prácticamente igual o igual. Realmente tomó las imágenes y las animó. Muy, muy bueno. A ver, aquí un segundo ejemplo. Nuevamente, aquí está el hombre tiburón. Y ahí viene la elfa, ¿sí? El mismo pelo, la misma corona. Claro, aquí no se le ve la cara porque la hizo caminar hacia allá nomás. Pero impresionante me parece a mí. Volvamos ahora a ver cosas con mi cara, porque esto es muy interesante porque te permite empezar a generar imágenes consistentes. O sea, le entrega siempre la misma cara, en este caso mi cara. Mira acá, yo le pasé, nuevamente aquí podemos ver mi cara, la misma de antes, y la elfa, la misma de antes, pero ahora le dije medium shot of a man and elf in a theater watching a movie, ¿sí? Que es como plano medio de un hombre con la elfa en una película o en el cine viendo una película. Esta no le quedó tan buena, sí, es verdad, la cadencia de movimiento sí me parece muy, muy buena, ¿sí? Los movimientos de los ojos, ¿sí? Parece muy, muy real, pero claro, no está tan bien logrado el cine. Y en esta segunda ocasión me hizo la toma como desde la espalda, me incluyó ahí una barba que yo no tengo, pero bueno, el polerón está bien, la idea de cine me parece que está perfecta, y el pelo y esta corona de hojas de la elfa también está bastante bueno. Como te decía, no siempre sale perfecto, pero si tú le insistes un poquito más, sobre todo que si compraste el plan, que el más básico a todo esto, que es el que acabo de contratar yo nuevamente, 8,8 dólares mensuales. Si lo contratas anualmente, baja a 7,5 creo. Y mira esto, por favor, o sea, pero mira mi cara. Pero es que no es una reproducción de mi cara, es realmente mi cara, ¿sí? Que muchos otros transforman las caras que uno le entrega. Por ejemplo, Sora no está haciendo esto, ¿sí? Ailuo Minimax más o menos, pero este está fantástico. Aquí ya también, usando el modo profesional, ya que como les decía, me pareció que valía la pena pagarlo, aunque sea un mes. Aquí dice modo profesional, ahora videos de hasta 10 segundos, ¿sí? Mucho mejor. ¿Y cuáles son las imágenes que le entregué? Esta calavera gigante, ¿sí? Y estas arañas medias luminosas. ¿Y cuál fue la instrucción que le di? Las arañas emergen desde las cuencas y de los ojos del cráneo y caminan hacia el mar. Y bueno, esta no quedó tan buena, pero veámoslas igual y vamos a ver también la segunda. O sea, terrible no quedó, digamos, ¿sí? Bastante bien, imitadas las arañas, ¿sí? Imitado, bueno, la calavera totalmente igual, el mar moviéndose atrás, fantástico. Pero mira esta segunda, partámosla del principio. Pero mira cómo emerge la araña, aquí sale como por el borde del parietal, esta otra se queda aquí y esta se va a caminar para la playa, pero es que yo lo encuentro una locura, una locura. ¿Ya? Y déjame mostrarte ahora sí un último ejemplo porque creo que ya quedó bastante claro. Mencionar eso sí, trata siempre de usar figuras o la combinación de figuras y planos que no haya que rellenarlas, ¿sí? Porque, por ejemplo, antes de llegar a otro ejemplo muy bien logrado, este no quedó muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Le pasé la misma foto que le he mostrado todo este tiempo, pero le agregué también este otro monstruo, ¿sí? Y que le dije en plano general del hombre arrancando del monstruo.
Y bueno, ya sea porque se tupió, se le cruzaron los cables, o porque quizás la imagen no le daba las piernas o lo que necesitaba, pero me salió con esto. Así que es como que el hombre está persiguiendo al monstruo. Este segundo le quedó harto mejor, pero igual, no sé si es por la velocidad que le imprime o algo, pero mi cara se deforma harto. Está harto más bonito, pero la cara se deforma harto, ¿sí? Tener en cuenta en todo caso igual que la reproducción aquí dentro de la interfaz misma de Kling puede ser más baja o suele ser más baja que cuando tú descargas el video. Ahí lo vas a poder ver en 1080 píxeles sin problema. Y bueno, quiero mostrar este último caso de éxito que me pareció pero excelente. Nuevamente, la misma foto, sí, ya no vale la pena mostrarla tanto, pero ahora cambié. Le entregué este automóvil medio futurista y este entorno, ¿sí? Y la instrucción, el hombre maneja el auto a través del bosque. ¿Y cuáles fueron los distintos resultados que me dio? Bueno, este es uno, que es como la toma desde atrás, y la toma trasera, que me parece excelente, ¿sí? Yo estoy esperando ver algo con mi cara, pero tener el contraplano está buenísimo, sobre todo que aquí le pedí dos versiones y efectivamente me dio los dos planos, ¿sí? Recordemos, sobre todo para la gente que lo está viendo a lo mejor en un computador y no se ve de tan buena calidad, esto es porque lo estoy reproduciendo directamente en la interfaz de Kling. Al bajarlo sube bastante la calidad, ¿sí? Si lo descargas. Veamos otro ejemplo con la misma combinación. ¿Sí? Aquí todavía no le he dado la instrucción de que sonría, ¿sí? Entonces me lo hace serio, pero mira cómo respeta las líneas del auto, mira la luz, cómo va pasando por la cabeza, por la cara, a través de los árboles del bosque, que es idéntico o muy, muy similar al bosque de referencia, ¿sí? Aquí, otro ejemplo, también bastante bueno, solo que mi cara está muy estática, ¿cierto? Está muy serio. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Llegué a este otro. Y aquí la instrucción es la misma de antes. El hombre maneja el auto hacia la cámara mientras sonríe, le puse ahora. Y me hizo la sonrisa. O sea, es la foto original, pero él la hizo sonreír de esta forma que me parece muy natural. Nuevamente, mira cómo entra la luz, mira cómo le va pegando en la pelada, en el auto, en el vidrio, cómo van pasando, reflejándose los árboles en el panel, en el cristal del vidrio. No, es que esto yo lo encuentro realmente una locura. Sí, o sea, a mí realmente me tiene muy impactado esto de Kling y por eso sinceramente creo que vale la pena darle una vuelta a contratarlo aunque sea un mes, puede ser un costo medio marginal, ¿sí? Un poquito más de $8 mensuales y mira lo que está logrando, ¿sí? O sea, es realmente una locura. Usa la inteligencia, rienda suelta a tu mente. Usa la inteligencia, lánzate al aprendizaje sin temor. Sin temor. Usa la inteligencia. Usa la inteligencia para ser el inventor.